Fijaos, el método Silfa. Silfa ¿cómo se dice? Son acrónimos, es decir, son siglas, ¿vale? Son siglas. Silfa son las siglas de sistemas, IDE, lenguaje de programación, frameworks y arquitectura. Bueno, a ver, amigo, amiga, no subestimemos a las siglas, no las subestimemos. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes un patrón de arquitectura que lleva años usándose como el MVC, ¿qué es MVC? ¿Qué es MVC? Si no son siglas de Model View Controller. Cuando tú, por ejemplo, usas Viper, que es otro patrón de arquitectura, o Viper, como quieras llamarlo, también son siglas. ¿De acuerdo? Es decir, el mundo está lleno de palabrejos que son siglas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues mi método son siglas, pero no subestimemos a las siglas, ya os lo digo. Sistemas, IDE, lenguaje de programación, frameworks y arquitectura. Estos son, grosso modo, lo que deberías dominar, ¿de acuerdo? Si quieres convertirte en un desarrollador de apps, un desarrollador de apps para iOS, digamos que de forma profesional, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí esta estrella que también os la enseño ahora, ¿no? De todo lo que tiene el método Silfa. Sistemas, IDE, lenguaje de programación, frameworks y arquitectura. Fijaos, aquí está el método Silfa. Fijaos, en tema de sistemas tenemos dos sistemas básicamente, que es el sistema 3CI de desarrollo iOS y el sistema SXP de creación de interface. Como decía, en la parte de sistemas tenemos dos sistemas, el sistema 3CI de desarrollo iOS y el sistema SXP de creación de interface. El sistema 3CI es muy sencillo porque 3CI son que hay 3 Cs y luego hay una I. Si te fijas, arriba tiene... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear las vistas, ¿de acuerdo? En el storyboard o como queramos crear las vistas, porque ahí ya entraríamos en otro sistema, que es el SXP. Pero bueno, crear las vistas con lo que el usuario o usuaria va a interactuar en nuestra aplicación. Crear las vistas. Por otra parte, tenemos que crear las conexiones. Nosotros necesitamos conectar nuestras vistas con el código, porque cuando tú llamas a una propiedad, cuando tú programas, si no has conectado eso con la vista, pues vas a estar llamando a fulanito, no se va a enterar. Hay que conectar todos los elementos que queramos que tengan cierta lógica de la vista con nuestro código. ¿De acuerdo? También hay que crear y gestionar nuestro modelo de datos. Nuestro modelo de datos si lo hubiera. Hay veces que no es necesario un modelo de datos o un modelo de datos no muy avanzado, pero generalmente si es una aplicación interesante va a tener cierto conglomerado ahí en la estructura de los datos. ¿De acuerdo? Y por último es ahí, porque ya hemos visto las 3 Cs, que es crear las vistas, crear las conexiones y crear y gestionar nuestro modelo de datos. Por último, la I es de implementar métodos, definir funciones que podamos necesitar para dar cierta lógica a nuestra aplicación y también definir variables, todo ello en las clases de Swift. ¿De acuerdo? Yo creo que estos sistemas son súper sencillos, pero a la hora de ponerte a trabajar, de ponerte a programar o crear apps, son muy esclarecedores, ¿no? Te ponen mucho foco de lo que tienes que hacer. Por otra parte, tenemos el sistema SXP de creación de interface. ¿A qué me refiero con este sistema? Bueno, este sistema viene a decir que podemos crear nuestras vistas, nuestras pantallas, a través de 3 tecnologías. Podemos usar storyboard, podemos usar archivos XIB y podemos hacer nuestras vistas programando. ¿De acuerdo? Podemos programar con Swift cualquier tipo de vista. Creamos un frame, le damos unas dimensiones y ahí añadimos Add Subview todo lo que queramos. Una posición en pantalla y con un tamaño para el objeto. Programando se pueden crear cualquier tipo de vistas. Pero también tenemos los archivos XIB y también los storyboards. ¿De acuerdo? Sistema 3CI, desarrollo iOS y sistema SXP de creación de interface. Como IDE, bueno, pues como IDE muy sencillo. Solamente tenemos que dominar un IDE, gracias a Dios o a quien sea. Xcode, ¿de acuerdo? Xcode va a ser el IDE que nos va a permitir no solo desarrollar aplicaciones para iOS, sino para todas las plataformas de Apple. Ya sea para watchOS, tvOS, macOS, ¿de acuerdo? macOS, para todos los sistemas de Apple. Por otra parte, tenemos que dominar un lenguaje de programación. Ahora estamos con Swift, pero en su día tuvimos Objective-C, ¿vale? Incluso hoy en día tenemos Objective-C también. Hay muchas librerías de frameworks de terceros que están escritos en Objective-C que yo estoy usando en mis proyectos actuales de Swift. ¿De acuerdo? Entonces, convendría saber los dos lenguajes. Hombre, si empiezas ahora en esto, pues tírate por Swift y ya cuando tengas tiempo te metes con Objective-C, ¿no? Si procede. Frameworks. Necesitamos dominar
y sobre todo aprender a implementar diferentes frameworks. Ojo, no solo de Apple, sino también de terceros desarrolladores. Lo veremos un poquito más adelante. Y por último, esa A que he añadido ahora porque creo necesario, es el tema de la arquitectura. Dependiendo del tipo de proyecto que queramos crear, tenemos que usar una arquitectura u otra. Generalmente, cuando uno empieza en esto, no tiene más miras que aprender el patrón más básico que hay, que es el MVC, modelo vista controlador. Pero, en cierta medida, cuando llevas un tiempo ya, que te digo, 1 año, 2 años desarrollando, o quizá antes, depende de tu capacidad intelectual también, que eso afecta mucho, quiero decir, pues deberías meterte también a crear proyectos con otro tipo de patrones de arquitectura. ¿De acuerdo? Patrones de arquitectura. ¿A qué me refiero con los patrones de arquitectura? Bueno, hay más, ¿eh? Ojo, ahí faltaría el facade, el patrón fachada, el patrón memento, el patrón... Bueno, hay un montón. Patrones de arquitectura. Modelo vista controlador es el patrón más básico con lo que se empieza. Model View Presenter es el siguiente que tenemos ahí, MVP. Es cierto que este patrón de arquitectura se usa más en desarrollos de Android, ¿de acuerdo? Pero en iOS se empieza a usar también, o se usa, ¿no? Pero generalmente no se usa mucho, es más de Android, el Model View Presenter. El siguiente que tenemos ahí, MVVM, sería el Model View Model, ¿de acuerdo? Otro patrón de arquitectura, que aquí lo que viene a decirnos también, o cómo se usa este patrón de arquitectura, está más orientado a la programación reactiva, ¿de acuerdo? Aquí sería necesario orquestar un mecanismo de programación reactiva, usar 2 frameworks que iOS tiene, que son RX Swift y Swift Cocoa, ¿de acuerdo? Estos 2 frameworks lo que hacen es permitirnos hacer programación reactiva y comunicar el modelo con la vista, porque en esta arquitectura, en la arquitectura Model View Model, pues esto está muy desacoplado, ¿no? Lo que sería el modelo con la vista. Y por último tenemos Viper, que Viper es la arquitectura estrella, la arquitectura que si eres un desarrollador molón o una desarrolladora molona, tienes que dominar, y vas a una empresa y dices, oye, necesitamos un desarrollador iOS. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Sí. Bueno, ¿sabes Viper? Y entonces tú te quedas así diciendo, sí, claro que lo sé. Y entonces ya está, ahí se acaba la historia, porque el que te está entrevistando no tiene ni puñetera idea que es Viper. La empresa cliente se lo ha dicho al recruitment o a la consultora. Entonces tú di que sí, probablemente luego no hagas nada con Viper, pero bueno. Viper es un patrón de arquitectura que me encanta, pero es cierto que son para proyectos pues que tú veas que eso va a escalar en demasía, que va a ser un proyecto para años, o bien que vayas a aplicar testing, sea un desarrollo orientado a test, y ahí sí que deberías meter esta arquitectura pues para hacer estos tests unitarios, test de integración, test de interfaz, pero de una forma mucho mejor, porque esta arquitectura desacopla mucho cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Viper. Bien, MVC, el patrón amigo de los desarrolladores iOS, aunque mal aplicado puede llevarnos a algún que otro disgusto. Cuando tú aplicas bien el patrón MVC, no hay nada que temer, ¿de acuerdo? Yo no soy un talibán de las arquitecturas de software. Creo que las arquitecturas tienen que ser ágiles, tienen que ser también flexibles, ¿no? No te puedes ahí, está escrito en piedra, no, porque ahí te vas a complicar mucho la vida. Pero un patrón MVC bien ejecutado, no hay ningún problema, puedes ir hasta el fin del mundo con él. Entonces, este es el patrón que comenzamos a aprender a desarrollar apps y lo interiorizamos. Tenemos un modelo, tenemos un controlador y tenemos una vista. La vista se comunica con el controlador y entre el modelo y la vista, pues, como veis ahí, no hay comunicación, ¿vale? Por otra parte, tenemos Model View Model. Si os dais cuenta, ahí tenemos un modelo de vista, ¿de acuerdo? Tenemos la vista y luego tenemos un modelo. Todo esto va a través de notificaciones. Si os fijáis, el modelo se comunica con el View Model a través de notificaciones, y de ahí lo de la programación reactiva. También la vista necesita actualizarse y actualizar el View Model. Entonces, bueno, es un patrón de arquitectura que desacopla lo que es completamente nuestro modelo de nuestra vista, ¿vale? Porque tendríamos ahí una figura intermedia que sería el View Model, ¿no? Y por último tenemos aquí Viper. Viper son las siglas de View, Interactor, Presenter, Entity y Router. Esta es una arquitectura muy compleja para dominarla cuando empiezas, ¿de acuerdo? Yo diría que cuando llevas ciertos años también es compleja de dominarla, pero una vez que la dominas, esto es el paraíso de la desacoplación, ¿no? Si se me permite esta expresión,
Porque aquí programas como con piezas de Lego. Con piezas de Lego. Tú tienes una vista, por ejemplo, imaginaos, una aplicación tiene un login. Bueno, pues esa pantalla de login tendría su propio módulo de Viper con su vista, su presenter, su router, su interactor y sus entidades. ¿De acuerdo? Si haces ese login y pasas a una pantalla home, una pantalla principal, pues esa pantalla principal también tendría su router, su presenter, su view, su interactor y su entity. ¿Vale? Es decir, está todo súper desacoplado. ¿Cómo se comunican cada uno de estos elementos? Bueno, generalmente es una programación orientada a protocolos. ¿Vale? Aquí vamos a trabajar con protocolos, con el patrón del delegado y toda esta comunicación entre los diferentes actores se va a hacer por delegación. Por lo tanto, primero tienes que dominar el patrón del delegado. Segundo, tienes que dominar esta arquitectura que está basada, os lo digo como apunte, está basada en los principios SOLID de el Tito Bob. Estos principios SOLID, pues está basada esta arquitectura, ¿de acuerdo? Viper. Y luego os voy a decir una cosa con respecto a Viper. Viper es un sin Dios, en el sentido de que la documentación que hay, la documentación que existe es muy confusa, en el sentido de que yo llevo 1 año y medio aproximadamente estudiando esta arquitectura y no he encontrado 2 documentos, 2 ejemplos, 2 personas que implementen Viper de la misma manera. Esto parece de coña, pero no es así. Tampoco es que haya mucha documentación respecto a esta arquitectura, pero os lo digo, no se ejecuta de la misma manera casi en ningún sitio, porque quien no tiene un wireframe lo llama router, se puede llamar router, wireframe. Quien no tiene un assembly que es el constructor, el que construye todos los módulos, pues lo hace en el propio router. En fin, me tiraría aquí la noche entera hablando de Viper, no es el objetivo de la sesión, pero os digo, arquitectura muy interesante, pero no para todos los proyectos, ¿vale? No para todo tipo de proyectos, ni mucho menos. Sistemas, bueno, ya los hemos visto los sistemas, ¿de acuerdo? Tenemos el sistema 3CI de desarrollo iOS y el sistema SXP de creación de interface. No me voy a parar mucho aquí porque ya los hemos explicado en esa pedazo de slide que os he mostrado anteriormente. IDE, bueno, ¿qué os voy a decir del IDE? Xcode, esta herramienta que nos va a permitir no solo desarrollar apps para iOS, como ya hemos dicho, sino para todas las plataformas de Apple. Al principio intimida un poco, pero luego ya le coges el truquillo y te haces con él. Pero nunca paras de aprender cosas del IDE, o sea, es increíble. Y cada año, como Apple lo mejora, en teoría, esto de mejora entre comillas, ¿no? Pero cada año Apple le mete cosillas, ¿de acuerdo? Pues esto es un aprendizaje continuo. Por último, pero no menos importante, el lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje de programación tenemos que aprender? Bueno, Swift. Swift, que está actualmente en la versión 4.2, ¿vale? Olvidaros de las versiones, siempre lo digo. Quien lleva tiempo escuchándome y tiempo aprendiendo conmigo lo sabe. Olvidaros de las versiones, porque las versiones nos hacen procrastinar. Tú dices, que está la versión 4.2, tío. No, pues no voy a aprender Swift, no voy a aprender a crear apps porque Apple va a sacar la 5 en breve, tío, y yo no me quiero quedar obsoleto, tío. Y entonces me espero a la 5. Y claro, tú te esperas a la 5. Luego a la 5, resulta que cuando sale Swift 5, publican la serie de Juego de Tronos, la última temporada. Entonces pasas de Swift 5 olímpicamente. Entonces ya cuando te acuerdas de Swift 5 en noviembre dices, Swift 5, tío, bueno, pues ya me espero al Swift 6. Y entonces no empiezas nunca a crear apps, ¿vale? O sea que pasar de las versiones, olvidaros de las versiones. Swift es Swift. ¿De acuerdo? Olvidaros de las versiones del lenguaje de programación y de cualquier otro tipo de versiones, la verdad. Estos locos de las versiones. Porque sobre todo tú vas ahí a cualquier plataforma, que son mis amigas ya, de cursos masivos de estos como Udemy y tal, estos MOOCs, y entonces te saca el tío de turno, desarrolla apps para iOS 12. Ya, pero es que desarrollar apps para iOS 12 es lo mismo que desarrollar apps para iOS 11. Lo que pasa que, tío, me quieres vender otro curso. ¿Me entiendes? O sea, esto es lo mismo, ¿no? Desarrolla apps con Swift 5. No, tío, pero es que Swift 5 es lo mismo que Swift 3, colega. Lo que pasa es que con Swift 5 ha habido algunos cambios de métodos, se ha deprecado este método, este otro, tal, no sé qué. Pero es que me quieres vender otro curso, macho. ¿De acuerdo? Swift, ¿de acuerdo? El lenguaje de programación, Swift. Y por último, tenemos frameworks. Tenemos que aprender a implementar, dominar, es decir, todo lo que termine con AR, los diferentes frameworks
que Apple pone a nuestra disposición. Pero no solo Apple, ojo, hay frameworks que son frameworks de otras empresas o incluso desarrolladores independientes que están muy estandarizados dentro de la industria, ¿de acuerdo? Entonces, uno de esos frameworks es Alamo Fire. Si estás dentro del desarrollo iOS, tienes que conocer Alamo Fire sí o sí, porque es el framework de facto, es el estándar para crear peticiones API REST a un servidor, ¿de acuerdo? A pesar de que Apple tiene una clase como URL Session que lo puedes hacer fantásticamente, este trabajo, estas tareas, pero, bueno, Alamo Fire se puso de moda, se puso de moda AF Networking, que era la versión de Objective-C, pero con Swift, esta gente de AF Networking sacó Alamo Fire, ¿vale? Pero muchas empresas grandes, he desarrollado aplicaciones para empresas potentes que usan Alamo Fire, ojo, bueno, es un framework de terceros, hay que saber implementarlo, adaptarlo o por lo menos conocerlo, ¿no? Swift.json, otro framework que cada vez tiene menos utilidad, sobre todo porque Swift avanza a un ritmo endiablado cada año, pero bueno, es un framework que nos va a permitir parsear estos JSON que nos traemos de un servidor, ¿de acuerdo? De una forma sencilla, ¿vale? Swift.json. Firebase, ojo, este pedazo de monstruo de Google. Firebase es un framework, una API que nos va a permitir, entre otras cosas, pues enviar notificaciones, analítica, también tiene temas de cloud, de almacenamiento en la nube, creación de tablas, en fin, un monstruo que se usa en proyectos, sí se usa, y hay proyectos que están gestionados por Firebase. No es lo común que una gran empresa meta Firebase, pero sí, efectivamente, un monstruo para ricos desde hace poco, además. pero sí, ahí quien usó Firebase pensando que iba a ser gratis toda la vida, la ha cagado, pero bien, ¿no? Pero ya os digo, las grandes empresas no suelen usar Firebase, tienen su propio backend, tienen sus servicios web construidos en sus propios servidores. Pero así el pequeño desarrollador y tal, pues sí es muy común que el proyectito de turno lo hagamos con Firebase, ¿de acuerdo? Porque en principio es gratis. Otra cosa es que tengan millones de usuarios. UIKit, que este es el framework de Apple, es un framework de Apple. MapKit, otro framework que tenemos que dominar. Aquí os pongo ejemplos, pero evidentemente no son los únicos, ¿de acuerdo? Yo siempre comparo a la profesión de desarrollador iOS, igual que la de Android, igual que la de web, es decir, cualquier tipo de tecnología. Aquí estamos hablando de iOS, pero esto es como a todas las tecnologías, esto es como la profesión de un médico. Un médico nunca termina de aprender, o sea, es así. Depende del médico, ¿no? Pero generalmente siempre aparecen cosas nuevas y la ciencia avanza pues casi igual que la tecnología. Pues igual, nosotros tenemos que estar enchufados y que Apple en la próxima Convención Mundial de Desarrolladores saca nuevos frameworks con iOS 13, pues habrá que aprenderlos, habrá que aprender a dominarlos, implementarlos, adaptarlos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Core Image, también con imágenes,